es que hay muchas. Mm, Amor. Inolvidable. Seguridad. Amor. Amor. Padre. Esa sería la palabra. Era muy alto. Era con el pelo blanco, tenía bigote. Bueno, con el pelo blanco ya más grande, ya que no se lo pintaba, pero antes de eso se lo pintó y lo tenía oscuro, 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 oscuro. Tuvo una época que se pintó el pelo y los bigotes. Lo cortaba perfecto, lo tenía muy, muy, muy cortadito de esa época, ¿no? Era canoso, pero se pintaba el pelo, era muy vanidoso. Era su tez blanca, tiene unas manos preciosas, los dedos muy largos, muy suaves, tiene una piel muy suave. Me gustaba mucho tocarle los cachetes y esta parte de aquí y las orejas, el óvulo. Sus oídos eran grandes, tenía orejas grandes. Y a mí me encantaba agarrarle el lobulito, porque la tenía muy suavecita. Entonces me la pasaba yo agarrándole su lobulito de la oreja. Y tenía como que jugaba yo con sus pellejitos. Era rico, era muy rico. Pero era terriblemente delicado. Su forma de cómo te tocaba, cómo te abrazaba. Guapo, un hombre guapo. Obviamente yo en esa época pues no sabía que era guapo, pero con el tiempo sé que es guapo. En esa época lo veía bello, era mi abuelo, ¿no? Era con ojos pues de nieta. Todos los días rezaba caminando, mientras caminaba en el pasillo. Eran kilómetros los que caminaba, porque se aventaba no sé cuánto caminando en el pasillo de la casa, ¿no? Y entonces yo lo veía, porque yo me sentaba en una de las columnas que tenía el pasillo, a verlo, esperar cuánto tiempo tardaba en rezar. Entonces él cerraba los ojos y tenía el rosario. Y mi papá era mucho de eso, de cerrar los ojos. También cuando desayunaba, como que cerraba los ojos, ponía sus brazos y cerraba los ojos en lo que probaba, yo creo. A lo mejor eran sus mañas que más recuerdo de él. Toda su vida era un hábito. Él vivía con hábitos. Todo, ¿no? Yo me dormía mucho con él, fui la más chica de las 4, entonces yo dormí muchos años con él, al lado, tenía 2 camas en su cuarto, entonces yo dormía en una de las camas. Y sus hábitos, él se levantaba a las 6 de la mañana o 5:30 de la mañana, se levantaba, orinaba en una basinica, siempre dándome la espalda. Entonces yo nunca vi su desnudez, ¿no? Siempre escuchaba nada más el chorro mañanero y siempre hacía lo mismo, se levantaba, se arreglaba, eso no me acuerdo, yo creo que se arreglaba en el baño y se iba a barrer la calle, después regaba la galvia y ya cuando regaba la galvia yo me iba con él. Físicamente en movimientos no tanto, no recuerdo tantas mañas, recuerdo más como te hacía, ajá, palabras, nos decía mis carajillas. Se quedaba dormido, hacía un ruido muy chistoso, como que inclinaba la cabeza hacia atrás y se oía como le hacía su respiración. Y me provocaba una sensación de, ay, como que agustez, como que paz. Era rico. Toda su educación fue a base a través de la comida. Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho cuando éramos chiquitas. El que cenáramos con él y viéramos el Chavo del Ocho nos daba de cenar tacos de chilaquil o taquitos de frijolitos, porque para él la comida era muy importante y era una manera de darnos amor. Entonces hay cierta comida que para mí es esencial, ¿no? Por lo que implica con él esto. Desayunábamos, siempre desayunaba lo mismo, que era un vaso de yogurt de búlgaros, un vaso con jugo de papaya y un vaso de agua. Y tomaba unas gotas que se llamaban hiel ayudada, que sabían horrible, y bicarbonato.
Y me acuerdo que lo que quedaba siempre, el cachito, pues yo me lo zumbaba y sabía asqueroso, pero pues a mí me encantaba porque lo tomaba. Y entonces él agarraba la tortilla, me acuerdo perfecto cómo comía, ¿no? Agarraba la tortilla y ponía como pellizcaba el huevito con el frijolito y se metía el bocado a la boca, lo masticaba y hacía como una masita. Y entonces nos poníamos todas formaditas así junto a él y nos sacaba la masita y nos iba repartiendo como si fuéramos pollitos a cada una. Y era el huevo más rico que podías haber comido en tu vida. Sabía delicioso. Sí, horrible. Horrible, pero sabía delicioso. Era una delicia. Y te comías la sandía y no había mejor momento que el comer sandía con mi papá, ¿no? El mango, ¿no? Nada de tenedores, no, se pelaba y se comía con las manos, ¿no? Entonces, todas esas cosas son recuerdos que cada vez que hoy como sandía, lo primero que me llega a la mente, pues es mi papá Salva, ¿no? Fue un hombre de hábitos, realmente. Él no hizo nada distinto desde que lo conocí. Siempre era lo mismo. Muchas veces, o sea, porque si me dices, platicaban mucho, no. Su presencia, sus cuentos. Él dice que no la vio, que solamente escuchó. Pero él dice que estaba chiquito en su casa, en Tanuato, y coyó perfecto y te habla de cómo subía el grito. Decía que se oía como en un nivel y conforme se iba alejando como que subía el grito de la Llorona. Y que él sintió mucho miedo y que se metió rápido a su cama. Según yo no eran cuentos, eran anécdotas que le habían pasado a él o que se había enterado él. Bueno, nos contó muchísimos cuentos de miedo desde su casa, ¿no? La casa la construyó, dijo que la construyó encima de un cementerio y que cuando llegaba a comprar ese terreno le dijeron, volteó y que los chavitos jugaban con los cráneos, ¿no? Y entonces nos asustaba y decía que en el cuartito vivía una señora que cruzaba por el jardín en las noches con un vestido blanco y la escalera de la casa era por fuera, entonces, y nosotros dormíamos arriba, entonces para nosotros hacer ese recorrido de salir de la casa para subirnos a nuestros cuartos a dormir era espantoso, porque aparte no prendía las luces, y entonces era de papito, por favor, cuéntenos. Y entonces nos empezaba a contar, y empezaba 1, 2, 3, y entonces en friega subíamos corriendo. Entonces era de verdad, era un suplicio subir esas escaleras. Llegaba al cuarto, además, Nuri, mi hermana la mayor, siempre me ganaba. Entonces cuando dormíamos juntas, entonces cuando ella llegaba, claro, yo llegaba al final, entonces me tocaba apagar la luz. Entonces, bueno, otro suplicio, porque sentías que te agarraba alguien por abajo de la cama a los pies. Pero con una ansiedad, porque sentíamos que nos iban a agarrar las patas, ¿no? Y ya llegábamos al cuarto y ya nos metíamos. Bueno, pues había una niñita que se le aparecía cuando él se quedaba dormido. Yo creo que es en el lapso en el que se queda dormido y todavía sigue un poco despierto. Dice que oía cómo entraban con los pies descalzos y abrían la puerta y se ponían al pie de su cama y una niñita le hacía con las manitas así, le hacía con unas palmaditas y se le fue acercando y acercando y cuando lo quiso agarrar, le agarró la cabeza y en la cabeza sintió 2 cuernitos y cuando le iba a agarrar los cuernitos se le chispaba. Eso decía. ¿Qué? Algo le dijo al demonio que ahora verás, te voy a agarrar o no sé qué, como retándolo un poco, ¿no? La que estaba en el reinado te duraba hasta que nacía la siguiente. Pero no, o sea, no sentíamos envidia ni celos, cero, porque era tan especial. Es más, si me preguntas qué crees que hacía mi papá Salva para evitar celos entre nosotras, no tengo la menor idea. Y nos integraba a esta manera de pensar de él porque era la chiquita, entonces había que cuidar a la chiquita. o sea, yo no tenía claro que era la consentida, o sea, era la chica y era mi abuelo y pues estaba todo el día con él y, o sea, no sentía que hubiera una distinción en relación con mis hermanas, o sea, para mí era como, soy la más chica y pues me cuido a él, ¿no? ¿Por qué? Porque era la pequeña, nada más por eso.
y la pequeña tenía ciertos privilegios o ciertas canonjías solamente porque era chiquita, no porque él la quisiera más, ni porque mereciera más su atención por la convivencia, era porque era pequeña, nada más, era la chiquita. Entonces yo creo que eso nos hizo a nosotros entrar en ese mood de él, de que como estaba chiquita, pues había que cuidarla y era la que se le tenía que consentir y se le tenía que dar lo que quería. Y entonces no había ninguna envidia o coraje. A lo mejor sí decías, chin, ni modo, quiso Ania quedarse con él a dormir. Pero en mi caso, como yo era también la mayor, yo sabía que ya a una edad yo ya no tenía ciertos privilegios con mi papá. Por ejemplo, había una edad sin que tú lo supieras, como que quedaba sobreentendido, ya no podías escuchar los cuentos de él. Y de alguna manera yo creo que él lo hacía pues porque se te iba la inocencia, ¿no? Perdías ya un poco la inocencia. Entonces, pues empezabas a perder ciertos momentos o ya no estar presente en ciertos momentos, pero nunca te los hizo notar ni nunca lo sufriste. Como que eran situaciones que él te daba de una manera maravillosa a entender y nosotras, en mi caso, yo las aceptaba y no había ni dolor, ni envidia, ni... No, se entendía así. ¿Cómo lo hizo? Pues solamente te puedo decir que por amor. No es mayor explicación. Nada más. Bueno, representa, yo creo que es mi figura masculina fuerte y creo que es mi figura masculina intachable, ¿no? O sea, era como el hombre que era muy, muy honesto, era de una pieza, ¿no? Era así como muy recto, muy... toda la decencia que podía tener un hombre la tenía él. Era muy decente, era un caballero, era un encanto. Pues que le agradezco mucho que estuvo tanto tiempo cerca de mí, que me cuidó tanto y que fue mi salvavidas en la infancia, ¿no? Que gracias a él creo que también mucho de lo que soy se lo debo a él, ¿no? Me sentí sumamente querida y protegida por ese abuelo, ¿no? Que él siempre nos decía, si llegamos a tener un pleito entre nosotras, él siempre nos decía que no podíamos pelearnos, que eso no estaba bien, que éramos hermanas y que lo único que teníamos que tener entre nosotras era cuidarnos, pero no pelearnos. Entonces fue la época más armoniosa que tuvimos, creo que las 4. Dije, ¿no? Que, bueno, le agradecería más bien todo el amor incondicional que nos dio, o que me dio. Esa paciencia infinita, ese cariño, ese amor. Vaya, ¿no? Ojalá todos los seres humanos tuviéramos una persona así como él, ¿no? Eso le diría. Yo creo que es mi figura masculina fuerte. Que fue nuestra imagen de hombre ejemplar, como abuelo, y que lo amo. Eso le diría. Pues eso, que gracias por haber estado, gracias por haber formado parte de mi vida, gracias por haber sido el mejor abuelo del mundo, por todo su amor, por toda su presencia, por haberme hecho una niña muy feliz, muy, muy feliz. Gracias. Eso le diría. Que gracias.